Estás viendo VES TV. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder por la señal de VES TV. Soy Pedro Paredes Vela. Empezamos el programa de esa noche de hoy, miércoles 12 de noviembre, en estos momentos, donde seguimos viendo cómo es que hay muchas candidaturas que van perfilando sus propuestas con miras a las elecciones del 12 de abril del 2026. Y es que escuché el día de hoy al precandidato presidencial, no sé si llamarlo pre o candidato ya, porque es el único de su partido, en el caso particular, por ejemplo, de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, el renunciante alcalde, que salió a mencionar situaciones frente al tema de la criminalidad, y él comenzó a plantear la posibilidad de arranque de una disolución del Congreso de la República. Sí, en ese extremo. No hace falta que un llegue López Aliaga al sillón presidencial y ya, como ha dicho, va a empezar su gobierno de ser elegido presidente con la pierna en alto. Va a plantear la disolución del Congreso si es que el Congreso de la República no le aprueba dos aspectos fundamentales. Primero, que le aprueben la cadena perpetua para extorsionadores, sicarios, secuestradores, violadores de niños. Y segundo, si no le aprueban, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Propuestas de este nivel, de este tipo, de esas características, escucharemos a lo largo de la campaña política que comienza a calentar motores, porque si bien es cierto, en este mes de noviembre, finales de este mes, estaremos eligiendo ya, o estarán eligiendo los partidos a sus representantes con miras a las elecciones en distintas modalidades que puedan tener. Sin embargo, ya a partir del 23 de diciembre de este mismo año tendremos definidas las personas que van a presentarse con miras a las elecciones del 2026. ¿Quiénes van a ser los que pasen a segunda vuelta? Bueno, básicamente eso depende de usted. Miguel del Castillo, precandidato presidencial, se encuentra con nosotros aquí en los estudios de VES TV para conversar sobre estos temas de medidas, de propuestas, de análisis, de coyuntura en este mes de noviembre. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Tú también quieres cerrar el Congreso de la República? No, yo soy una persona que respeta las instituciones. Ahora, que se han sacado todos los boletos en el actual Congreso, han comprado todos. Sí. Y la población los rechaza totalmente. Pero una medida de censura, de cierre del Congreso, son medidas extremas cuando la gobernabilidad o cuando la salida constitucional se da. Ahora, si cierras el Congreso, el Perú te aplaude, ¿no? Pero también hay que hacer docencia y hay que aprender y hacernos responsables de lo que elegimos. Ahora lo que corresponde es que elijamos de nuevo y les pedimos, por favor, a nosotros los partidos políticos y a la población, que los dos tenemos que hacer y el periodismo también, un filtro para que no lleguen pues lo que llegan. Pero no siempre la gente te aplaude cuando cierras el Congreso. Fíjate lo que pasó con Pedro Castillo. No, por eso te digo, o sea, yo no soy partidario de la ruptura institucional. Hay salidas constitucionales para todo. Sí queremos que se vayan los que están ahí. Queremos que el tiempo, el fin llegue de una vez. Te lo dije la vez pasada en la última entrevista. Todo lo que sale hoy del Congreso tiene un origen espurio. Puede tener la legalidad, pero el día de hoy ya no tiene la legitimidad. El presidente José Geri, sin embargo, al parecer logró construir en un mes legitimidad. Apoyo popular. ¿No es lo mismo que legitimidad para ti? Tiene un apoyo popular que se puede 55.9% según la encuesta del CPI, CIT 55%. Tiene apoyo popular, dado a ciertas acciones comunicacionales que si no tienen un sustento. Yo te dije la vez pasada, dos cosas, Geri. Seguridad ciudadana y garantizar que el proceso electoral va a ser transparente, limpio y se van a hacer las fechas que se tienen que hacer. Hoy escuché un ruidito por ahí de alguien que decía, y si se queda para la estabilidad del país, cuidadito con esas cosas. Cuidadito que cuando uno está sentado en la silla no le gusta salir de la silla. Y es que una silla le cayó de casualidad a Geri. Así es, entonces que venga con credenciales democráticas le va a abrir todo a Geri en el futuro, ¿no? Y además ha marcado un ritmo de lo que la población también está buscando. O sea,
El agrado es a un ritmo de trabajo. Mira, son 30 días de gestión. Entrar a una crítica dura y todo no tiene sentido. Hay que ver que realmente cumpla con estas dos cosas. Y las acciones comunicacionales, operativas que está haciendo, se condigan con un trabajo y acciones efectivas realmente para luchar contra la criminalidad. Dentro de primero la gente, ¿cómo se va manejando la estructura de la propuesta frente al tema de criminalidad? A ver, tenemos, primero, nosotros necesitamos hacer un trabajo de inteligencia. Tenemos una propuesta de que hay que hacer una inversión de 1.000 millones de soles en los 100 primeros días, mediante un mecanismo rápido, porque tiene que ser rápido, que puede ser de obras por impuestos, por ejemplo. En 100 días tienes la primera implementación, en 6 meses lo tienes. Este presidente lo podría hacer en este momento. Pero tienes que tener un sistema de identificación biométrico. Claro, la RENIEC te dice, no, pero para filtrar tus datos, sí. Cuando quiere filtrar tus datos, ya viste el escándalo de la vez pasada. El mismo hecho de las firmas. Es un problema de RENIEC. Más que un problema de partido. Tiraron la pelota y dijeron, no, es por allá, ellos son. No, discúlpame, hay mafias en las instituciones públicas y ahí es donde tenemos que apuntar. Primero, inteligencia. Pero ¿cómo haces inteligencia sin monitoreo? Tu inteligencia se acota a las 10, 20 o 30 personas o 1.000 personas a las cuales se le puede hacer seguimiento. La criminalidad opera de diferentes niveles y opera en zonas en las que uno ni siquiera cree, en las más pintadas, en las que hay más luz, puede operar la criminalidad. Conversaba con varios actores políticos, expertos también en el tema de criminalidad, y varios coinciden, Miguel, en que el principal problema para enfrentar la criminalidad no es precisamente derrotar primero la criminalidad, sino derrotar la corrupción. Claro. ¿Cómo harían te lo ustedes? dije, yo te lo dije, a ver, cuando hay economías ilegales y siguen operando en la mayor impunidad, es que la cabeza es parte del proceso de economía ilegal y está recibiendo un porcentaje de la operación ilegal que se da en este momento. Y es peligroso hasta decirlo y ponerles el reflector, ¿no? Entonces tienes que atacar a las economías ilegales rompiendo la cadena de corrupción, rompiendo a que las cabezas no pueden estar vinculados en temas corruptos. Y los primeros que tienen que ser escaneados y revisados, es que no estén lavados en lavado de activos o trabajando con organizaciones criminales, son a las cabezas de los partidos políticos. Tienes 38 candidatos, vas a tener que revisarle bien. O sea, por ejemplo, ¿por qué no levantamos nuestro secreto bancario de comunicaciones todos los que somos candidatos? Mira lo que te estoy diciendo, ¿ah? Mira lo que te estoy diciendo. ¿Hay financiamiento de fuente ilegal? Pero por supuesto, son los primeros que llegan. Las economías ilegales son los primeros que te tocan la puerta y te dicen... Perdona que te plantee una pregunta en términos de cándido, de inocente. Ya. ¿Hay economías ilegales? ¿Narcotráfico está infiltrado en la política peruana? ¿Minería ilegal está infiltrada en la política peruana? Totalmente. Totalmente. A ver, ¿mueven sus fichas en el Parlamento? Te cuento, había un candidato que aspiraba a ser candidato, aspiraba a ser precandidato. Me voy a una región, me dice, por favor, quiero un almuerzo con mi equipo. Ah, con tu equipo llego, y eran unos mineros ilegales, no informales, ilegales. Yo le recrimino, ¿y cómo me sorprendes de esta manera? No, que son mi equipo. Y era un equipo, disfrazado de equipo, pero que eran empresas ilegales. Pero hay alguien que sí les dice que sí. En 38 partidos políticos, Pedro, que están esperando ver cómo les financian la campaña, cómo le dan maletines, cómo se hacen este tipo de cosas, ahora que sea, ahora que pasa todo esto y sea por lo menos formalizado el hecho que las empresas privadas puedan aportar, esto es una realidad. La realidad es que la economía ilegal es la primera que necesita protección del poder político y es la que va a interferir, va a meterse con su financiamiento negro para que puedan operar. ¿Y este Congreso le dio esa protección legal a la minería ilegal? Este Congreso, a ver, separemos la informal y legal. A la economía ilegal. La informal es la que tiene RUC y paga impuestos, pero está en un proceso de transición, en un sistema llamado Reinfo, el cual parece de nunca acabar, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene también que decir, bueno señores, vamos a establecer, va a ser 6 meses, 1 año, año y medio, lo que se tenga que decir, ¿no? Pero eso decir, bueno, 2026 ya viene el otro, el 2027 la cambiamos. Y puede pasar cualquier cosa porque ya estamos arreglando. Entonces el 2028 también tenemos. Y yo lo que planteo ahí es revertir
las concesiones ociosas, volver a hacer una concesión y se acabó la informalidad. Sin embargo, este Congreso para muchos ha dado leyes pro crímenes. Hay que, hoy día lo dije, si Miguel del Castillo llegara a ser presidente, bueno, cosa que José Gerí no lo va a hacer, mucho se le manda a José Gerí que termine derogando las leyes por crímenes y uno se dice, pero es improbable. El primer día se derogan las leyes. Es improbable porque Gerí aprobó esas leyes cuando era congresista. Fue partícipe de ese mecanismo de aprobación de esas leyes y que ahora como presidente no lo va a hacer. Pero Miguel del Castillo, ¿qué haría? Derogar las leyes por crimen. Miguel del Castillo lo derogaría. Totalmente, hoy día lo anuncié. Pero no tienes facultad para hacer eso. Bueno, pero sí vamos a tener una bancada, sí vamos a tener una coalición y un gobierno que entra recién, sí puede, además que sí puedes tener facultades legislativas si es que te las otorga el Congreso para combatir a la delincuencia. Te estoy hablando de hacer una inversión mediante un sistema de obras por impuestos. Voy a necesitar en los primeros 100 días delegación de facultades legislativas para combatir el crimen y la corrupción. ¿Nos lo darán o no nos lo darán? Vamos a ver este Congreso fragmentado, porque es una realidad el que va a venir y va a ser bastante complejo con la gobernabilidad, pero yo creo que lo podemos sacar adelante. Y además con el tema de la cifra repartidora en las elecciones, hay congresos o hay bancadas que no van a necesitar de mayor porcentaje de voto para que tengan un buen número. El caso, por ejemplo, particular de Fuerza Popular, cómo llegó también a tener un importante número, siendo la segunda fuerza detrás de Perú Libre cuando ganó Pedro Castillo las elecciones. Así es, así es. Bueno, a ver, una vez más. Nosotros ya hemos presentado nuestra lista parlamentaria en la OMPE, ya puedo venir como precandidato oficial porque ya se hizo la inscripción, ya ha sido admitida la lista en la OMPE, también ha sido pública, y ahora lo que nosotros queremos hacer es implementar estas medidas, estas ideas. Y es más, no solo nos queremos que se implementen a partir del 28 de julio del año 2026, se tienen que implementar ya. O sea, el Perú no puede esperar 9 meses a que venga alguien a que se pueda hacer. Este es un gobierno de transición. El presidente lo que debe hacer es, ok, a ver, señores, que vengan sus estrategas en tema de criminalidad y veamos de qué manera podemos implementar esto. Estás como precandidato en este momento. Sin embargo, estamos ya, hoy estamos 12, ¿verdad? 12. ¿Estamos a cuánto? ¿A 5 meses? ¿6 meses? 6 meses. 6 meses, pongamos 6 meses, o 5 meses quizás. 5 meses de las elecciones. Exactamente a 5 meses de las elecciones. ¿Con cuánto porcentaje crees que puedes pasar la segunda vuelta? Yo creo que con 11 estás en la segunda vuelta, como están las cosas, ¿no? ¿Aspiras a 11%? Aspiro a ganar las elecciones con un gran porcentaje. Sabemos el trabajo que estamos haciendo. Esto no es un tema nuevo. Es como decirle a Pedro, o otro medio, y le dice, eres nuevo en los medios. No, pues Pedro tiene oficio. Pedro tiene oficio. Oficio tenemos y sabemos a dónde vamos. Está muy complejo, sí, porque la oferta culinaria es bastante amplia. Pero lo que sí veo es que gran parte del país hay platos muy tradicionales, los cuales ya no quiere comer. Hay chicharrones que la gente ya no se va a comer. Conversaba con, Barrenechea se presenta como precandidato, por cierto. ¿Pero por qué te recuerdas por los chicharrones de Barrenechea. Y los gestos de Barrenechea en campaña los sepultaron en esas elecciones. Sí, totalmente. Y los gestos de Gerí lo están catapultando en estos momentos en una coyuntura bastante crítica. Entonces los gestos son importantes en la política. Son todo. Son fundamentales. Las formas son todo. Exactamente. Aunque luego la gente termina decepcionada. Hay un libro muy bueno que se llama Tiempos Líquidos, ¿no? O El fin del poder, de Nay. Entonces, ya Pedro, lamentablemente, ya la gente, o sea, la información camina tan rápido y yo creo que se van a adaptar a nuevos tiempos. Por eso es importante la renovación por tercios o mitades del Parlamento. En ese sentido, además de lo que nos estás mencionando, de una facultades legislativa que podrías solicitar para que puedas enfocarte en el tema de inversión, APPs, lucha contra la corrupción, el tema de criminalidad, tú planteas un cambio de la Constitución también. Sí, un cambio de la Constitución porque no tenemos una economía social de mercado. El día de hoy tuve una reunión con 5 exministros de Economía de diferentes gobiernos, muy preocupados por el tema del déficit fiscal, pero no solo el déficit fiscal, pues, o sea, el A más B más C es que si tú gastas más plata de lo que tienes, la diferencia es endeudamiento. Ya, pero Miguel, a ver, la gente quiere plata para comer, para pagar sus deudas, para que tenga cierta calidad de vida. Si hablamos de un mercado liberal,
le hablamos de una economía social de mercado, si le hablamos de un comunismo, socialismo, la gente muchas veces no entiende su discurso de ideología o de tendencias económicas. Sí. Lo que quiere la gente es solución a su problema. Sí. ¿Cómo, en el sentido más práctico posible, una economía social de mercado le va a resolver las problemáticas a la gente? Con intervención del Estado donde no existe la inversión privada. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, en Alto Amazonas hay gran inversión para empresas de agua y desagüe. A ver, he estado en Ica anteayer, ¿ya? Es increíble que en Ica, ¿ya?, con la riqueza de Ica, no tengan estabilidad energética ni de agua. ¿Quieres que hablemos de Loreto? Conozco directamente la realidad. Hablamos de Loreto, donde los han tenido inclusive amarrados al tema de la energía eléctrica de 24 horas para que empresas sigan haciendo su negocio. Y con apagones en una ciudad tan estratégica de la Amazonía peruana. Eso va en contra de los derechos humanos. Economía social de mercado es intervención del Estado, es, hay un fondo que se llama Pronatel, un fondo que tienen las empresas de telecomunicaciones. Cuando se crea un fondo, le da a una institución pública para que pueda ejecutar, como el PRONIET también, ¿no? Para que puedan darle conectividad a todo el país. ¿Cuántos proyectos hay? 0. Hay proyectos, no, 1.000.000, ejecuciones, 0. Hay plata, pero no lo hacen. Hay plata, pero como no se puede sacar la tajada de repente porque van cambiando y todo esto, yo no quiero generalizar cuando hay gente correcta en el Estado o en la política, pero lo que sí el común denominador es esto, y encima más el sistema de control que tenemos para que cuando el buen funcionario que quiere sacar las cosas, pum, llega a la Contraloría y también te dice cómo es. O sea, acá todo el mundo te dice cómo es, Pedro. Como la nuez. ¿Cómo es? ¿No? Entonces, que la política no... A ver, Hildebrand dijo una cosa maravillosa. La política es el refugio de los incompetentes, ¿no? La política no puede ser el refugio de los incompetentes. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no te metes en la política? Pedro Paredes, que es un hombre que conoce la selva, el interior, la sierra, la costa, los medios de comunicación, debería estar en la política, pero dice, no, yo prefiero estar tranquilito acá trabajo, acá los cuestiono, acá los investigo, acá sigo estudiando, no me metan a mí en esas cosas, porque yo a estas alturas de mi vida no me voy a embarrar, ¿no? Pero metamos más en tu propuesta de la economía social de mercado. Sí. ¿Por qué es importante que esos términos que van a escuchar con mayor frecuencia la gente, el modelo económico que pretenden implementar, cambio de constitución, que más allá de la terminología técnica, de la calificación de la figura, es la necesidad de comprender a qué exactamente... A ver, la Constitución ya te dice que tenemos como una economía social de mercado. Pero, ¿no? Como gobierno, Miguel del Castillo, Sí. una economía social de mercado, ¿cómo promovería el empleo? ¿Cómo promovería el empleo? Con inversión. Inversión en lugares donde tienen que invertir. Y los recursos que generemos es inversión del Estado en los lugares donde la empresa privada no invierte. ¿El Estado inversor? Ahí tiene que haber un Estado inversor. ¿Estado inversor o Estado empresario? No, tiene que haber Estado inversor, no Estado empresario. No Estado empresario, no es lo mismo. Hay que invertir en algunas zonas donde no tiene presencia la empresa privada. ¿Qué harías con Petroperú? Todo el mundo me ha dicho, yo podría evaluar, evaluar, porque me dijeron privatizar, no, yo creo que es una empresa estratégica. Evaluar una administración privada e independiente. ¿No la cerrarías? Es estratégico. ¿Qué? ¿Vamos a depender de Ecuador? ¿Vamos a depender en este mundo cambiante como está? Yo te quiero decir solo una cosa. La guerra de Ucrania afectó los alimentos porque por el girasol se hace el aceite. Mira el nivel de impacto en un momento donde el mundo también está enfrentado y concentrado. Y con el en un momento en el cual se viene la inseguridad alimentaria y hay que trabajar el tema de la seguridad alimentaria, no podemos estar dependientes. Es más, o sea, hemos hablado de planta petroquímica, hemos hablado de los fosfatos de Bayóvar y tenemos que tener un nivel mínimo de autonomía en la producción de nuestros combustibles. ¿Tú le darías más salvatajes económicos a Petroperú? No, yo creo que hay que hacer una reevaluación y por eso te hablo de una gestión mixta, o sea,
un directorio que tenga presencia del Estado y privada con una gestión privada. Se llama una administración privada, la cual le daría a algunas empresas públicas. Pero el manejo corporativo en Petroperú no se ha visto en los últimos tiempos. Era más un manejo no, pero por supuesto, es la caja del de turno, ¿no? Y ahora Petroperú, lo último que hizo el día de ayer, se conoce este comunicado de Petroperú anunciando que va a convocarse para una tasación de 55 inmuebles para que pueda vender esos activos y un poco paliar la deuda que para muchos se aproxima a los 10.000 millones de dólares. Ya, pero yo te hablo... Pero 55 inmuebles es como comprarle un paracetamol a un enfermo terminal. ¿Te sorprendes por eso? Mira la red dorsal. Mira todos los proyectos ahí que están parados. Mira, ni siquiera ahí. Vamos a ver los hospitales que se hicieron, como el de, por ejemplo, el de Andahuaylas, que se hizo y está parado. Si no está una institución, un edificio al servicio del ciudadano, simplemente es un edificio, no es algo que se haya hecho para el servicio del ciudadano. Parado por Contraloría, parado por corrupción, parado porque quisieron sacar su tajada. O sea, esas son las cosas que tienen que terminar. Pero terminemos esa parte. Otra cosita que te quiero complementar, que te dicen, vamos a adelgazar el Estado. ¿No? La has escuchado. Yeah. Vamos a reducir acá, se hacen los Mileya, acá varios, ¿no? Vamos a sacar esto. Ok, vamos a quitarle la grasa al Estado. ¿Ya? El problema es que cuando hay platita, esa grasa también se la lleva otro. Entonces, cuidadito con creer en este momento, como estamos manejando las cosas, en sacarle la grasa al Estado para darle de comer más al privado. Y lo vamos a tener más gorditos. Pero ¿no? Petroperú sí adelgazó al Estado, al Tesoro Público. Porque se hacen mal las cosas. Pero tú mismo lo acabas de decir. Con la forma como Petroperú, dinero a Petroperú. Porque Petroperú dejó, después de la última gestión de Carlos Barrientos, de tener una gestión llena de gente que simplemente estaba ahí para ver qué sacaba, cómo la movía y cómo era la suya. ¿Cómo conseguirías, porque el tema Petroperú incluso va a ser un tema de campaña, porque se trata, como bien dices, no solamente de una empresa emblemática, que enraiza mucho el sentimiento patriótico. La última empresa, al menos que queda sobreviviente, que no fue liquidada por Alberto Fujimori. Sin embargo, sí genera para muchos un debate de la continuidad o ya el cierre de esta empresa. Pero tú dices, buscando una sociedad estratégica con un privado para que puedas un poco apalancarlo financieramente. Pero ¿cómo consigues ese apalancamiento si es una empresa que en su momento fue calificada como bonos basura? Porque sus activos ya no son apetecibles en el mercado internacional. Pero toda gestión Telefónica era empresa de bonos basura. El Perú era una empresa de bonos basura. Y se dio vuelta esa situación, ¿sabes cuándo? Cuando hay predictibilidad de mercado. Cuando hay reglas claras. Cuando no va a haber una intervención del Estado. Cuando se hizo estabilidad jurídica. Eso te da escenarios en los cuales tú puedes decir, ok, yo voy a invertir y voy a tener este retorno. Sí se puede hacer. Pero lo que pasa es que cuando la corrupción invade, cuando dice esto es tierra de nadie y yo voy a tomar estas cosas, ahí sí pues tenemos... Predictibilidad del mercado, sí. Pero en el Perú no hay predictibilidad, hay volatilidad. Y con todo lo que pasa en la política nuestra, si llegas a la segunda vuelta, gana las elecciones, el porcentaje que puedas obtener no te va a representar un buen margen de maniobra política por la poca legitimidad que vas a tener. Hombre de poca fe, no es que sea hombre de poca fe, sino mirando la cosa con pragmatismo. El hombre de poca fe, no, pero vamos a mirar las cosas con pragmatismo. Un parlamento fragmentado, por ejemplo, que vas a encontrar. Es complicado. ¿Cómo le das predictibilidad al mercado, al inversionista, si lo que vas a entender es más de lo mismo que tenemos en estos momentos? El déficit fiscal es el Congreso, sí. El abuso del Congreso, ¿no? O sea... Mira, fue interesante porque está Ismael Benavides y hubo una crítica a las exoneraciones a los sectores agroindustriales, ¿no? Decir, oye, ustedes son ricos y ustedes están pidiendo, sí, pues para generar más. O sea, hay que analizar técnicamente las cosas, pero acá hay un tema de intereses. Yo no estoy diciendo que los agroindustriales hayan movido, hayan hecho su lobby, hayan logrado su ley para sacar beneficios tributarios. Lo único que te digo es, si empezamos a manejar más técnicamente esto, si empiezas a disuadir realmente, a ver, si no logramos hacer una coalición de gobierno, ya, efectivamente vamos a tener un problema de gobernabilidad y el gobierno no va a durar más de 2 años. ¿Eso no sería ponerle tu cabeza en bandeja de plata al Parlamento?
Pero la coalición de gobierno se tiene que hacer con las organizaciones políticas que estén ahí. Claro. Y obviamente la aspiración es a tratar de convencer al Perú y decirle lo que tú estás diciendo. Tennos la confianza para poder ejercer el poder sin que tengamos que hacer negociaciones políticas y estemos atados de manos para poder trabajar. ¿Crees que tenemos otros 5 años que será más de lo mismo? No. Si no, no me ¿En qué lo va a lanzaría. cambiar? Si no, no me lanzaría. ¿En qué va a cambiar? Que nosotros estamos participando. Bueno, Eso tú ya y es otros 38 más. Esta es una diferencia, pero ya somos un grupo, y no solo nosotros, o sea, hay candidatos que yo conozco sus trayectorias, son personas correctas y personas íntegras, pueden pensar diferente a la forma de encarar algunas cosas, pero son personas correctas, y si las personas correctas empiezan a articularse, yo creo que podemos dar un paso más, no hay que ser tan pesimista de los escenarios del Perú. Me dices, eso no es pesimismo, es realismo. Te estoy contando, Miguel, la historia de los últimos 20 años. Te estoy contando que han habido una serie de presidentes que se sucedieron. Te estoy contando que los números 2 han traicionado a los números 1 y los números 3 traicionaron a los números 2 y saltaron al número 1. Y ahí están los hechos. Tenemos un gobernante, inclusive, que ni siquiera fue elegido en partido de gobierno. Todos los del partido de gobierno elegidos se fueron y entró el señor Gerí. Qué relativa es la democracia, decía Frank Underwood en House of Cards, ¿no? Qué relativa es la democracia. Tú fuiste una persona política muy cerca a Pedro Castillo en tiempos de campaña. ¿Crees que la elección de Pedro Castillo podría repetirse? ¿O fue una situación, no sé si un exabrupto electoral lo que pasó con la elección de Pedro Castillo? A ver. Porque Pedro Castillo fue un candidato, perdón Miguel, que en su momento en las encuestas aparentemente no figuraba. Sí. En las últimas semanas comenzó a surgir su nombre, y más aún cuando se daba cobertura a los mítines multitudinarios que se realizaban sobre todo en el sur del país. ¿Ese efecto, Pedro Castillo, se va a repetir? A ver, yo creo que primero, la política es más antropomórfica que doctrinaria. Ese es algo clarísimo, ¿no? Segundo, por lo que lo pude conocer, Pedro Castillo no era un radical de izquierda. No tengo idea qué hace con Roberto Sánchez. No tengo idea qué hace con los que está haciendo en este momento. No tengo idea de cómo se van a entender. Lo que sí tengo idea es que ahí se van a sacar los ojos. Eso es lo único que tengo convicción e idea. Bermejo liquidado. O sea, yo creo que la izquierda radical, por así llamarlo, hacen la finta, hermano, pero a la hora de la hora, a la hora de la repartición, disciplina, ¿no? Entonces, por ahí yo no les creo tanto, y menos a Roberto, que no muy coherente no ha sido en ello. Y vamos a ver, hay que entrevistarlo, hay que hacerle las preguntas. Claro que sobre sí, todos lo los procesos tendremos en su momento los cuales él ha pasado. Sánchez. Yo no creo, a ver, el Perú se identificó con Castillo, Sí. una parte del Perú se identificó con Castillo, y una parte del Perú sigue pensando que Castillo fue maltratado y que los grupos de poder lo sacaron, ¿no? Yo lo que creo es que sí va a buscar el Perú a alguien que reconstruya, que se elimine esta pelea de extremos que se sigue dando, y que ellos tratan de decir, para tratar de ver cómo en estos extremos recogen el sentir popular, y algunos de estos dos extremos se mantienen, porque este cree que le gana a este y este cree que le gana a este. Ya, ok, pero yo creo que la gran mayoría de peruanos quiere salir de esto, está aburrido de esto, no se solucionan sus problemas. Tú dijiste hace un ratito, ya Miguel, todo lo que tú quieras, todas las políticas, todo, pero ¿cómo come la gente? ¿Cómo se enferma la gente? ¿Cómo atiendes a tus hijos? ¿Cómo sacas a tu familia adelante? El taxista gana al día, compra al día. Si se le malogra la refri en la casa, no hay refri durante un mes hasta que junte o algo. Compraban en la pandemia, la gente compraba para el día o para cada 2 días, porque la gente no tenía ni cómo refrigerar sus alimentos. ¿Cómo va a refrigerarlos si ni siquiera hay luz todo el día en la ciudad? Por eso la gente espera una propuesta política que pueda darle una solución a los problemas que pueda tener en materia económica, en el tema de inseguridad, en el tema de salud. Y en su oportunidad, Pedro Castillo terminó encarnizando esa demanda social del voto contra el status quo de la política nacional. Pedro, ¿Estamos en una coyuntura donde dejamos otro Castillo? Tenemos un PBI de 260.000 millones, ¿ya? ¿Podemos duplicar ese PBI en 5 años? Sí. Este es bien fácil, matemática de cocina. Tenemos que empezar a generar predictibilidad e inversión privada que suba a la inversión pública
podamos llegar a duplicar a un 5.6 el PBI, a 6% el PBI, ni siquiera te estoy hablando de 8, de 10 de otras épocas. Tenemos un muy buen momento que por corrupción o desconocimiento o por lo que sea, no se ha aprovechado un buen momento en el que el Perú está posicionado. Que haya una crisis global no significa que el Perú no pueda posicionarse. Las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades. Exacto. Y en este momento, por ejemplo, los precios de transferencia son una maravilla y nos favorecen. El Perú todavía tiene grado de inversión, todavía hay confianza en el Perú, a pesar de que tenemos la clase política que tenemos. Sin embargo, el estudio de la OCDE que se dio a conocer el día de hoy, ¿lo habrás chequeado? No, no lo he visto hoy día. Hoy he estado presentando mi precandidatura. Así que déjame disfrutar pues un ratito. Entonces, te lo resumo. Ese Dime. estudio de la OCDE señala que, por ejemplo, el 75% de los peruanos pasó una experiencia nefasta con el tema de la criminalidad. Y 9 de cada 10 peruanos, según el estudio que se hizo en mayo último, revela que 9 de cada 10 peruanos tienen miedo frente a la criminalidad. Eso no es poco. En cada ejecutivo, regresando, el estudio de la OCDE es de este grupo selecto de países al cual el Perú aspira a ingresar, claro, pero que hasta el momento no puede porque no cumple con los indicadores que se demanda para que pueda cometerse ello. Y además, en cada ejecutivo último, Ipsos termina revelando además un estudio que en ese último CADE, el 85% de los empresarios siente ese temor frente al tema de la criminalidad que golpea el país. A comparación que el 2022, hace solamente 3 años, era de 49% la percepción de inseguridad. O sea, el tema de criminalidad e inseguridad, de una u otra forma, tiene que ser una punta de lanza de un partido político que pretende llegar al poder. Totalmente. Porque de eso depende también la garantía y la confianza de quien quiera poner su plata en el país. A ver, una vez más, ¿no? Yo quiero darle predictibilidad, estabilidad jurídica, estabilidad económica y estabilidad con respecto al tema de las organizaciones criminales y economías ilegales que operan en el país. Como tú dijiste, tú logras esas 3 cosas y vas a pasar a la historia como el mejor presidente, como el mejor gestor. Más que presidente, gestor de una situación de crisis en la cual se encuentra el país. Estamos en una situación de crisis de valores, de crisis. Hoy día uno de nuestros líderes en la plancha habló precisamente de eso. Si la persona no cambia, no importa el presidente que pongas, Pedro. No importa que venga del PhD, va a venir a levantarse, hermano, el país. Un país tan rico como este. Un país tan rico donde su misma clase política y su élite siempre le ha jugado mal al país. Pero las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de las acciones. Y eso es lo que menciono, por ejemplo, un poco regresando a lo que mencionas en el tema de la legitimidad y el liderazgo que tendría que ejercerse en el país, lo que hace el presidente José Gerí. Si bien es cierto, tiene un alto nivel de valoración en esos tiempos, pero ya su legitimidad está en conteo regresivo, porque así como le respalda a la gente, le va a comenzar a exigir resultados. Claro. Tiene buenas intenciones, ok. Te toma la foto, ok, resultados. La luna de miel acaba en 100 días. Aquí en el Perú la luna de miel política es efímera, súper efímera. Así es. ¿Cómo sostendrías eso? Así es. Chambeando y haciendo lo que tú estás diciendo, indicadores. Estamos hablando, en 100 días haces una implementación, en 6 días, en 6 meses, tienes realmente resuelto en una primera medida los temas de seguridad ciudadana, grado de inversión, mira, creo en el sistema, grado de inversión, para que podamos ser dignos de créditos económicos y blandos y además predictibilidad de mercado para la inversión y podamos hacer una inversión adecuada. Tenemos hoy, por el buen manejo financiero, tenemos una moneda fuerte, todavía nos podemos sostener, todavía estamos estables, todavía podemos decir, no todo está perdido. Pero ¿cómo garantizar esa seguridad jurídica, la predictibilidad que mencionas para poder dar la confianza a la inversión privada si pretendes cambiar la Constitución? Pero, y cada vez que se habla de cambio de Constitución, cada vez que se habla de cambio de Constitución, es que tú estás pensando en la Constitución, tú estás pensando, claro, porque tú estás, pero depende de quién lo diga, ¿no? Depende de quién lo diga. Es que cambio de Constitución, cambio de modelo, termina generando depende de quién lo diga, de repente fortaleces el modelo. O sea, depende de quién lo diga. Si viene alguien, pues, como Cerrón, dice, Dios mío, acaban de hacer Nicaragua, pues entonces dice, cambié Constitución, este loco no va a cambiar. Pero la Constitución dice, Miguel, que ya tenemos economía social de mercado. Dice. ¿En qué se diferencia? Dice, pues. Pero falta la aplicación. ¿Y dónde está la acción?
Pues que la ejecute el que va a gobernar, sin cambiar, sin cambiar la Constitución. Pero de repente no se cambia, de repente es una reforma. Tienes que ver capítulo por capítulo. Y un día trabajemos, veamos. Ok, mira, artículo 27, modificación del artículo 27 en esto, en el cual está dejando fuera acá. Artículo 35, mira, el artículo 35 está protegiendo el sistema de pensiones actual privado. ¿Ah? La ley, por ejemplo, ¿no? El Banco de la Nación. Banco de la Nación tiene utilidades de 3.000 millones. Maravilloso, hermano, ¿no? Pero el Banco de la Nación no está autorizado a poder ser banca de fomento. ¿Por qué? Porque banca de fomento de repente el pequeño o microempresario, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra del modelo económico en el cual no puedes competir con la banca privada. Ok, pero que el Banco de la Nación entonces actúe en sectores donde la banca privada no está. Eso es economía social de mercado. No puede. O sea, ¿qué se hace, pero el Congreso lo cerró? Entonces no hay, pues. ¿Lo bloqueó? No hay, pues. Es más, hace mucho tiempo conversaba con una persona. ¿Por qué? Porque están chambeando para los bancos. Hace mucho tiempo conversaba con una persona y me decía algo que es bastante real. Que uno va a un centro comercial y encuentra cajero de todas las entidades financieras, pero no encuentra ni un solo cajero automático del Banco de la Nación. Esa es una realidad. Que si bien es cierto favorece la inversión privada, pero el Banco de la Nación no tiene presencia en espacios por eso, pero pues hoy día la banca digital, todo esto va a cambiar. Y también se necesita un gobernante que entienda el cambio y la transferencia tecnológica que se está dando en este momento. Entonces no cambiarás la Constitución. No va a cambiar absolutamente nada. No cambiarás la Constitución. Pero sí la puedo cambiar. No, pero en el tema de economía social del mercado ya no cambiarías. Y ahí sí te digo, hay un tema que creo que no hay que olvidar y hay que tener memoria, que la Constitución de Fujimori es una Constitución espuria. Es una Constitución espuria. No te estoy hablando de agarrar y que todo está mal. Te estoy diciendo, lo que tiene origen espurio debería ser corregido o cambiado, ¿no? Y no reivindicado. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? Claro, porque ya tenían pues sus acuerditos, ¿no? Nadie va a borrar las cosas que hizo Fujimori en el país. ¿Qué cosa cambiarías de la Constitución? El tema de la economía social del mercado. Pero te reitero que ya está en la Constitución. Pero está en nombre, pero tienes que poner otro tipo de artículos, Pedro. Entonces en una ley interpretativa. Es que no es tan fácil solo como una ley. No es tan fácil como un reglamento. Yo sé que hay muchas cosas que no están reglamentadas, que están ahí. Pero tiene que haber... realmente no solo puede ser nominal el tema de la economía social de mercado. ¿La economía social de mercado de qué forma, por ejemplo, favorecería a la reducción de la altísima tasa que tenemos en estos momentos de jóvenes que ni estudian ni trabajan? A ver, primero, si yo puedo crear un fondo, ¿ya?, para poder, y te lo dije la vez pasada, crear un fondo del Estado para poder dotar de estudios técnicos y estudios profesionales a todos los peruanos, a todos los jóvenes, ya tienes algo. Cualquier joven va a poder acceder para ser soldador, para ser carpintero o para ser ingeniero mecánico. Ningún joven se puede quedar sin poder acceder a educación. ¿Cómo funcionaría la economía social de mercado en ese grupo etario? Si tú no les das, a ver, el sector privado, les permites que el sector privado pueda hacer los fondos. La economía social de mercado significa que así como se hizo un reactiva para favorecer a empresas muy buenas, muy simpáticas, que después cerraron, ¿ya?, y quebraron la empresa para meterle un perro muerto al Estado, ¿ya?, lo que sí puedes crear es que los jóvenes no nos van a meter perro muerto, porque si los educamos para que puedan trabajar por el país, van a devolverle ese crédito blando que les va a dar el Estado para poder seguir trabajando y otros chicos puedan escuchar. La economía social de mercado funciona en que yo, como Estado, voy a poder asignar esos recursos y que la banca privada, yo como sistema de segundo piso y la banca de primer piso, pueda darle a todos, e inclusive la banca estatal. ¿Y no ves con buenos ojos, Miguel, que primero la gente de repente vea también lo que otros plantean en el tema de los ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan, que vayan a las Fuerzas Armadas a servir a su patria? ¿Se enrolen al ejército, a la Fuerza Aérea o a la Marina con servicio militar obligatorio para ninis? Habría que analizarlo. Yo soy una persona que respeta las libertades. Y las libertades es tu libertad de estudiar o no estudiar. ¿Podríamos crear un sistema así? No lo he evaluado, no lo he pensado. Yo soy producto de la escuela de la instrucción premilitar como tú.
que también fuera un saludo a la bandera. No es que me quedé 10 días ahí, eso fue un día, te hicieron hacer la del militar, o una instrucción premilitar durante el día, te dieron tu libreta militar y te ibas. O sea, a mí no me hicieron ningún tipo de instrucción premilitar, que de repente hubiera sido muy necesaria, ¿no? Pero hay que tener cuidado con hacernos los creativos con algunas cosas que históricamente no se han hecho. Primero ataquemos el tema de fondo: criminalidad, corrupción, agua, y para muchos incluso seguridad alimentaria, conectividad. Vamos a eso. Y para muchos, Miguel, prevención de riesgos y desastres. Nadie lo tiene en su eje. Eso es bastante cierto. Nadie lo tiene en su eje. En ese Vienes punto coincido tú de una contigo. región de riesgos y desastres. En ese punto coincido y contigo. tenemos al mejor técnico para eso. ¿No? Porque incluso, luego me comentas quién, porque incluso la ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que reemplazó a la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, nació como una institución sin financiamiento. Hace unos meses atrás se denunciaba que había un déficit impresionante de presupuesto por encima de los 10.000 millones de soles. Y ahora también la Sociedad Nacional de Construcción está pidiendo que no se paralicen importantes proyectos porque en la ANIN no hay recursos estratégicos en colegios, defensas ribereñas, en esos tiempos que se vienen las lluvias con el tema de los huaicos, desbordes, aluviones, que lamentablemente sigue golpeando, pero que al Estado peruano le es más fácil disponer de recursos públicos para medidas paliativas como limpieza de cauces, que luego terminan otra vez colmatándose con arena. Así es, planificación. A ver, estamos hablando de predictibilidad. Me encanta la predictibilidad. Cada productor me invita a las 7 de la noche, tiene la predictibilidad de saber que yo voy a llegar. Tiene la predictibilidad de que Pedro Paredes va a llegar acá. ¿De dónde está Pedro? Pedro está acá. Acá está como un solo hombre. Entonces, ¿pero qué pasa cuando no hay predictibilidad? Pues, ahí está el problema. Pero ¿no? sí, en el tema de la planificación territorial del país es un punto bastante complicado. Yo no quiero dejar de lado el tema de los ninis antes de avanzar con ese aspecto, Miguel, porque para muchos incluso una forma, una estrategia para poder vencer, luchar contra la criminalidad es sacando a potenciales víctimas de la criminalidad como actores activos, ¿Y tú crees pero que acuartelándolos. ¿Y tú crees que eso es, ok, vamos a acuartelarlos a chicos de 16, 17 años? Está bien que seas de izquierda, pero no seas tan velasquista. No, para nada. No seas tan velasquista. Acá no es un tema de ideología, que ideología tampoco la tengo. Sin embargo, yo te estoy tomando lo que muchos plantean como una salida frente al tema de criminalidad. ¿Cómo sacas a jóvenes que pueden ser potencialmente actores activos de la delincuencia, pero dándoles una formación completamente distinta? Está bien, pero se pueden implementar estos regímenes en las cárceles, en los sistemas en los sistemas de menores. Las prisiones, los cuarteles están vacíos. Lo primero que estamos... Sí, pero los cuarteles no son cárceles. Los cuarteles son cuarteles para formar a personas que puedan defender a su país o le den un servicio cívico a su país. ¿Se puede implementar? Vamos a explorar. Y las prisiones tampoco son escuelas para bien. Me parece maravillosa. Te conviertes en asesor de primero la gente. Me parece maravilloso lo que nos está diciendo, efectivamente. Pero las prisiones tampoco son escuelas de bien, son escuelas de mal. A ver, el preso te cuesta $135, con grillete te cuesta $35. La mayoría de presos, más del 40%, son reos primarios que no tendrían por qué estar ahí, que salgan con su grillete. El preso por pensión de alimentos tiene que irse a chambear con su grillete, ¿ya?, para pagar la pensión de sus hijos. No tiene que estar en la cárcel, hermano, tratando de pagar $135 o metido en un sistema en el cual no cumpla con sus obligaciones. Tiene que salir, pagar su grillete de 100 soles diarios y además pasarle la pensión a sus hijos. Con lo cual vamos a dejar de lado la sobrepoblación de cárceles y vamos inmediatamente puedes tener todos los penales de alta seguridad como se tienen que tener. Porque el tema también son que las cárceles son el Harvard de la criminalidad. Aunque tú puedas reducir la población penitenciaria sacando a aquellos que tienen que pagar pensión y están encarcelados en vez de estar trabajando afuera, aún así están en hacinamiento. Y Dina Boluarte no logró concluir ni un solo penal en el país. Pedro Castillo tampoco lo hizo. Su predecesor, ¿de quién hablamos? A ver, de Sagasti, Merino, Vizcarra, PPK, ninguno pudo implementar una prisión, porque el tema hacinamiento es de hace ya buena data.
¿Cómo harías eso para que A ver, puedas implementar cárceles de máxima lo primero, seguridad? el desacinamiento es con esta primera medida, ¿no? Yeah. Y esta primera medida sí te da una liberación total del 40% de casos de reos primarios. Y eso es una data del INPE. Segundo, ¿qué hacemos con el 60% que todavía se queda ahí, en los cuales algunos casos son de casos ya de más alta complejidad o otros casos de cadena perpetua que son la gran minoría? Son la gran minoría, ¿no? A ver, habíamos hablado que hay una traba del aparato burócrata, ¿no? Que es Contraloría, corrupción, en un país donde no compramos ni patrulleros, donde amenazamos con comprar aviones y ya cambiamos, creo, de proveedor de aviones, donde no se puede comprar nada, ¿no? Porque si compramos también se tiran la plata, o sea, le sacan el diezmo a la obra, le sacan, ¿no? Entonces, y por eso nace el roba, pero hace obra, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que erradicarse y hay que implementar la tecnología para los procesos para que quede la huella digital de quienes han querido intervenir en el proceso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con respecto a lo otro, la construcción de penales, eso va a ser parte de una política pública de seguridad. Se tiene que construir penales. Igualito, y lo hacemos por obras, por impuestos, ¿no? Yo sé que ahora llegan las ideas, vamos a privatizar los penales. Ya lo ha querido hacer Sodexo. Ya está manejando ese tipo de cosas. De repente lo podemos hacer en la alimentación de los penales. De repente podemos hacer algo mixto. Pero yo no voy a ir a una privatización de penales. Cárceles productivas. ¿No? Me parece bien. Vamos por ahí. ¿Estás en esa Ya estamos línea de la hablando el propuesta? mismo idioma. Ya estamos hablando el mismo idioma. Por Cárceles, supuesto. ¿cómo hacer realidad una cárcel productiva? Que incluso también recuerdo que eso fue un anuncio, y en anuncio quedó lo que hizo el entonces presidente Pedro Castillo, de que los presos tenían que trabajar por su comida. Claro, quedó en el anuncio cuando estaba en Palacio de Gobierno él. Nunca se concretizó, no se materializó. ¿Cómo funcionaría una cárcel productiva, entendiendo el alto costo que representa para nosotros mantener a un criminal adentro? Pero ya estamos evaluando, nos cuesta 135, 140 dólares, nos cuesta 500 soles diarios el mantener un preso. Un preso. Un preso, al día. No es al mes, soles. no es al mes, es al día. Porque es el local institucional, es la seguridad, es la luz, son los servicios básicos, es la alimentación, es altísimo. Entonces, si no está ese recurso aplicado específicamente a la privación de la libertad de quienes son una amenaza para la sociedad, y estamos buscando cómo meto a mi enemigo político, que es una amenaza para mí, ¿no? Eso sí es una locura. Y ahorita se hace ese tipo de cosas. Pero ¿cómo harías una cárcel productiva? A ver, para comenzar, yo creo que tenemos unas zonas altondinas bien interesantes. Por ejemplo, me preguntaron el día de hoy, el Frontón, ¿no? ¿Reabrirías el Frontón? No, porque técnicamente tiene un sobrecosto de más de 1.5 adicional al costo de cualquier cárcel. Entonces, con el Frontón hacemos 2 o 3 cárceles. No tiene sentido. Nadie se va a hacer cargo. La Marina va a terminar haciéndose cargo. Y va a terminar como siempre terminan estos proyectos. Pero políticamente suena bonito, ¿no? Vamos a llevar a todos al Alcatraz peruano, ¿no? Pero las cárceles productivas, ¿cómo las harías? Cárceles productivas, primero, con talleres. ¿Qué es la verdadera rehabilitación? Ya hay, pero lo que hay es poco. Lo que hay es poco. A ver, yo sé que lo que voy a decir de repente no es popular, pero siempre debe quedar la esperanza de la resocialización, ¿ya? Y eso le va a dar una reivindicación, inclusive hasta la familia. ¿Resocialización para quiénes? Resocializar a una familia. Porque un preso también. No, pero ¿a qué tipo de criminal? Bueno, al criminal que no tiene pues un tema de que sea un asesino en serie, un violador, un pedófilo, ¿no? Vamos a resocializar a quienes quieran realmente enmendar su camino, quienes están pagando penas de 20, 25 años y que están buscando que sus penas se acorten a 12 años, a 10 años por buena conducta. ¿Un microcomercializador de droga, por ejemplo? Puede ser. ¿Un narcotraficante? Puede ser. ¿Narcotraficante también liberarías? Pero puede ser. Pero eso ya pasa. Les dan 30 años de cárcel y salen a los 15 o 20 años, Pedro. Eso ya hay. ¿Qué garantía estamos creando para que un narcotraficante... A ver, yo creo que toda persona, por más complejo que haya sido su delito, tiene el derecho a reconstituir su vida. Si está dentro del Código Procesal Penal, que el señor tiene que irse 50 años, se irá 50 años. Y hay que ver un mecanismo para que... Porque si no, me pone cadena perpetua, pues.
Si no, pone cadena perpetua. Pena de muerte, y si yo no voy a entrar. Ya. ¿No? Pero o sea, ¿tú estarías de acuerdo que se libere a un narcotraficante? Yo estoy de acuerdo que alguien que haya cumplido su pena y haya demostrado una resocialización pueda reinsertarse en la vida civil, ¿no? Yo no estoy diciendo que un narcotraficante pueda salir ni que está bien, porque supuestamente ese señor dejó de, o ese preso, ese delincuente, ese narcotraficante dejó de serlo. Entonces, no digamos que alguien va a permitir la salida de un narcotraficante. Un narcotraficante debe ser sancionado por destruir vidas. En su momento, ¿no? Alan García indultó narcotraficantes, ¿verdad? Yo no lo sé, habría que preguntarle a quienes ejercieron. Por ejemplo. ¿Ah? El caso de Aurelio Pastor. Aurelio Pastor, creo que había una comisión de indultos. Claro. ¿no? Una comisión de indultos. Y dentro de esa comisión de indultos se indultó a narcotraficantes. Habían denuncias en las cuales los narcotraficantes pagaron por su indulto. Y es un tema de corrupción hasta en los indultos. Hay corrupción en todo lado. El sistema de la corrupción está enquistado, Pedro, ¿no? Entonces, hay que articularnos con la gente buena y la gente correcta que quiere romper con eso. ¿Cómo filtras a la gente? Para terminar, Miguel. Aunque no quedó claro el tema de cárceles productivas. ¿En qué aspecto? Pero, ¿En qué aspecto? ¿En cómo funcionaría? Pero ya será para otra entrevista. Pero, ¿cómo sería o cómo es tu mecanismo de filtrar a la gente que te rodea? A ver, primero tienes que buscar sus generales de ley, ¿no? Primero hay que ver cuál es su biografía. Hay que ver una coherencia de cosas. Una cosa es, Pedro Paredes dejó su tacho de basura abierto y lo sancionó la municipalidad. Bueno, Pedro Paredes tiene problemas a veces con el ornato, pero bueno, eso no es un delito. Puede ser una falta administrativa, que le caiga su multa. Pedro Paredes ya tiene 5 denuncias por choque y fuga. Bueno, ahí empezamos a detectar un comportamiento. Le gusta hacer choque y fuga, ¿no? Pedro Paredes tiene esto. Entonces, hay unas líneas o perfiles que tú puedes tener, como se hace en migraciones, como se hace en todo esto, para tú poder definir cómo son los perfiles de las personas que están trabajando con nosotros. ¿Y confías que existe buen filtro? Yo lo que confío es que la persona que tiene capacidad de gestión y liderazgo sabe rodearse y sabe construir equipos de trabajo para sacar adelante ello. Creo que hemos llegado a conocer a lo largo de una experiencia un muy buen equipo de profesionales a los cuales ya hemos visto trabajando en el campo para saber que su trabajo puede ser y tener un nivel de efectividad. Yo convocaría a Pedro Paredes, por ejemplo, porque lo he visto trabajando, porque lo he visto coherente, porque lo he visto cuestionando al poder y también lo veo dando soluciones. Entonces, ya hay una biografía, la cual le permite a usted, señor Paredes, a seguir siendo parte del sistema de los medios de comunicación. Claro, y además yo como quería Miguel del Castillo para otra entrevista, porque está terminado. Porque si usted se lleva las cámaras, entonces usted no va a poder entrar a otro medio. Esa entrevista ha terminado. Miguel, muchas gracias. No, gracias a ti, solo quiero decir que este 12 de abril, el 30 de noviembre son las internas, pero el 12 de abril esperamos que primero la gente pueda obtener el apoyo de todos los peruanos. Una pregunta, respuesta chiquitita. ¿Tus internas van a ser abiertas o solamente militantes o por delegados? Solo militantes que van a elegir a delegados. O sea, la elección final va a ser por delegados. Va a ser por delegados, así Bien, es. perfecto, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Antes de irnos, menciona lo siguiente. L1 Max, desde tu hogar, sin pagar de más. Contrata Vez Cable a solamente 60 soles y disfruta de L1 Max sin costos adicionales en tu paquete. No esperes más. Contrata ahora llamando al 01-640-9380. 01-640-9380. Vez Cable para todos. Vamos a la pausa. Tras el corte nos quedamos con Vez Cable Noticias. Te dan lo mejor. Por eso disfruta ahora de nuestra gran programación. No te pierdas tus programas favoritos con la calidad de siempre y junto a tu familia. Suma información, diversión y emoción a tu vida.
Míranos como siempre por el canal 2.1 y también en Ves Cable por el canal 2.1. Si vives en Puente Piedra y Comas, míranos por el canal 3. Latina, suma a tu vida. Recuerda, tu diario La Noticia te regala el coleccionable Las Recetas de la Abuela, completamente gratis. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los más ricos platos típicos del mejor destino culinario del mundo. No te olvides, reclama tu lámina todos los días gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. No te pierdas Cero Spoilers de 2 a 3 de la tarde todos los sábados aquí por Ves TV, tu canal.